Gloria al que vive. Dios bendiga a la iglesia de manera especial. Dios los bendiga más. Aleluya. Vamos a ir así a la palabra Hechos capítulo 1 versículo 26 y estaremos predicando bajo el tema Se buscan Matías. Aleluya. Gloria al Señor. Se buscan Matías. Bendito sea Dios. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. 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 Si hay alguien a su alrededor que no tenga la Biblia, aleluya, compártala en esta hermosa, aleluya, mañana del Señor, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 26, aleluya. Se buscan Matías, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Dios ha sido bueno, aleluya. Qué bueno es Dios. Amén. Leemos así la palabra del Señor. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 26, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nueva traducción viviente, ¿verdad? Dice, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Incline su rostro conmigo. Padre amado, te damos gracias, Jehová, aleluya, por la palabra que ha sido leída y ha de ser predicada. Señor, te pedimos que tú seas, Señor, seas tú, aleluya, no sea yo, Padre amado, porque yo, aleluya, muy poco puedo dar, pero tú, Señor, lo eres todo, Padre amado. Venos aquí a hacer tu voluntad, Señor, que esta palabra trastoque y toque nuestros corazones de manera especial, Señor, que sea lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos, Jehová, porque tú conoces, Jehová, verdaderamente nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Se puede sentar, mi amado. Gloria al que vive para siempre. Pero no siente su alabanza, no siente su atención. Aleluya. Sino que ponga la verdad ahí en práctica. Gloria al Señor. Aleluya. Adoramos al Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amado, vivimos en unos tiempos donde todo es una competencia. Bendito sea Dios. Todo es una competencia en todos lados, aleluya. Y usted se da cuenta, lamentablemente, que aún dentro, ¿verdad?, de la iglesia existe esto, aleluya. Y esa es la parte triste, que aunque nuestra competencia debería ser con nosotros mismos, amado, de buscar ser mejor, aleluya, de buscar cada día estar más, aleluya, cerca de Dios. Si ayer, aleluya, oramos, no sé, 5 minutos, hoy tratar, aleluya, de vencernos a nosotros mismos y orar 10. Y tal vez si ayer, aleluya, leímos un versículo de la Biblia, pues mañana leer 2, aleluya. Pero esa competencia no es la que yo estoy hablando, sino que lamentablemente dentro de nuestras iglesias, de nuestros concilios, se ha metido una competencia de ver qué iglesia es la mejor, qué iglesia es la que tiene el mejor programa, qué iglesia es la que tiene más gente, aleluya, qué iglesia es la que tiene más niños, la que tiene más jóvenes, la que aporta más a misiones, aleluya. Y todo es una competencia. Hay gente que dice, no, eso son competencias sanas, aleluya. Pero cuando usted escudriña la situación, amado, lo que estamos es haciendo lo mismo que el mundo hace, querer brillar ante la sociedad, ante otros, ante las personas, aleluya. Incluso, hermano, a veces vemos gente que quieren posiciones no para servir, sino para ser vistos, aleluya. Ante los demás, aleluya, quieren poder, aleluya, dejarse ver y decir, mira, yo soy el talentoso, yo soy el líder, yo soy el jefe, yo soy el que manda, aleluya. Y quieren brillar, no porque, aleluya, Dios necesariamente los haya puesto, o no porque necesariamente, y mira, amado, esto es difícil de escuchar, pero más difícil de hablar. No porque Dios, aleluya, no los quiera ahí, porque hay quienes Dios ha puesto, pero en el camino se dañan, aleluya. Entonces vemos una sociedad que aún ha contaminado la iglesia, donde queremos posiciones para ser vistos, queremos ministerios para brillar, gente buscando exponerse para ser aplaudidos por el hombre, aleluya. Hay una alabanza, aleluya, que siempre me ha gustado de René González, y es aquella que dice, pues de qué vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado alrededor de la vida esperando que un día
le presten atención. Porque, amado, aleluya, nada de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas debe ser enfocado para que nos aplaudan o nos reconozcan, aleluya. Sino que todo lo que nosotros como cristianos hacemos debe ser para darle gloria y honra al Señor, y que la gente, a través del talento que el mismo Dios ha puesto en mí, de mis capacidades, puedan ver a Dios, amado. No que me vean a mí como persona, no que aleluya, me aplaudan y me pongan en pedestales, sino que puedan ver que a través de lo que yo hago, yo glorifico al Señor, aleluya. Pero hay gente buscando brillar y ser aplaudidos, amados, mientras, como dice esa alabanza, allí está Jesús detrás del telón, esperando a ser reconocido. Y mire, amado, hay gente que tiene talento y tiene capacidades dentro del pueblo del Señor, que hay que decirle, como decimos por ahí, usted tenga. Hay que reconocer que tienen habilidades y que tienen, aleluya. Mire, pero amado, si fuera esto de habilidades, aleluya, si esto fuera por cuestión de habilidades, las cosas pues fueran lamentablemente peor de lo que son, aleluya. Yo he conocido en los caminos del Señor gente con talento, gente con habilidades, gente, aleluya, que tiene mucho para dar, que saben a instrumentos, que saben, aleluya, de dinámicas, que saben predicar, que saben evangelizar, amados, pero son personas que no se someten a la palabra del Señor. Son personas que muchas veces no se someten, aleluya, a la voluntad de Dios, o que buscan un reconocimiento humano. ¿De qué vale entonces, amados, que estemos llenos de talentos, que estemos llenos de capacidades, si cuando la gente nos ve, no ve a Cristo en nosotros? Aleluya. Deja alabar a Dios. Con la alabanza baja más suavecito. Aleluya. Amado, pero Dios no necesita este tipo de personas. Porque ese tipo de personas no necesitan a Dios. Porque por sus propias capacidades alcanzan, por sus propias capacidades obtienen las cosas, aleluya. Por tanto, no necesitan de Dios, pues Dios tampoco necesita de ellos, amados. Porque Dios no necesita gente, aleluya, que se crea que por su propia fuerza lo pueda lograr todo, aleluya. Este tipo de personas, amados, olvidan que ni el mismo Jesús buscó esa fama. Y cuando vamos a la palabra, muchas veces Jesús hacía milagros. ¿Y qué hacía Jesús? Mira, no le cuentes a nadie. No le digas lo que hice. No le digas lo que pasó, aleluya. Porque a Jesús no le interesaba la fama que el ser humano le podía traer, amado. A Jesús no le interesaba la fama que el hombre podía reconocer por lo que él hacía en beneficio de la humanidad. Sí, porque había gente, amado, que lo seguía por los panes y por los peces. Había gente que seguía a Jesús no porque era el Hijo de Dios, no porque lo reconocían, sino por lo que Jesús les podía dar, aleluya. Y hay gente, amado, que sirva al Señor por lo que Dios les puede dar. Hay gente que son líderes por lo que Dios les puede dar. Hay gente que son líderes por lo que Dios puede, aleluya, ponerlos en estima, aleluya, y la gente admirarlo, bendito sea el Señor. Mira, amado, Jesús hacía milagros y muchas veces, como decía, callaba y mandaba callar. Mientras el hombre hoy día, no, mira, dile, cuéntale. Me recuerdo, aleluya, de esas llamadas que a veces, o como líderes de la iglesia, o como pastores, a veces recibimos. Mira, fulano de tal predica, fulano de tal. Y esa es la menos mala, porque a veces el que te llama es el fulano de tal. Mira, yo predico, mira, yo hago esto, invítame para tu iglesia. Yo le tengo que decir una cosa, amado, que para la gloria del Señor, de los años que llevo predicando, a eso de como los 15 o 16, yo nunca en la vida tuve que decir a una persona, invítame a predicar a tu iglesia. Yo nunca le tuve que decir a una persona, mira, yo hago esto, lo otro, para llenarle los ojos y que la persona me buscara. Mira, amado, los lugares que yo predicaba, los lugares que Dios me permitía ir, es porque Dios me permitía ir. Es porque Dios abría la puerta. Es porque Dios se antojaba, aleluya. Pero nunca en mi vida, y el día que lo haga, bueno, yo soy así medio drástico, mejor que caiga muerto, aleluya. Porque, ¿de qué me vale a mí yo vanagloriarme de algo que no es mío, amado? Es como si usted fuera y se alquilara a mí me encantan los Camaros, se alquilara un Camaro amarillito tipo Bumblebee con líneas negras, aleluya, del año, y usted lo acelerara por ahí, llegara por ahí con ese fronte, con ese guille, haciendo pasar que el carro es suyo, y lo tiene que entregar en 2 o 3 días.
y pagando un montón y el carro no es suyo. Hay gente que anda con carros alquilados por ahí, sabiendo o ignorando más bien, amados, que lo que tiene le pertenece a Dios. Aleluya. Y hay que tener cuidado, amado, porque a veces aunque Dios te pone en lugares, va a venir gente que van a llenar tus oídos, van a llenar tus ojos, aleluya, y te va a decir, oye, qué bien lo hace, oye, qué grande eres, oye, qué poderoso lo que Dios hace a través de ti. Y a veces, amados, si nuestro corazón no está en el lugar correcto, vamos a empezar, mira, a inflarnos como el pavo, vamos a empezar, aleluya, a vanagloriarnos. Oye, es verdad, oye, qué grande soy, mira cómo Dios se mueve cuando yo predico, mira cómo la gente me atiende, mira, desde los niños hasta los ancianos glorifican a Dios. Es que yo soy algo tremendo, aleluya. Pero amado, lo que no saben, aleluya, es que a veces Dios, y usted dirá, ¿y por qué Dios no los tumba de una vez y por todas? Porque hay algo que se llama misericordia de Dios. Y si Dios, aleluya, bueno, para no poner a nadie por ejemplo, si yo de momento, amado, me pongo en esa y en esa vanagloria y empiezo así a echármela, pero sigo predicando la palabra de Dios, Dios por amor a ustedes, Dios va a seguir usándome, Dios va a seguir dejando que esa palabra fluya. Pero si yo sigo de esa manera, el día que Él venga me va a decir, no te vistas, que no vas, aleluya. Me va a decir, oye, le voy a decir, Señor, pero si yo predicaba y la gente recibía la palabra, yo oraba y la gente se sanaba, y Él me va a decir, ¿sabes qué? Apartado de mí, hacedores de maldad, porque no te conozco, aleluya, porque no me diste la gloria a mí y agarraste la gloria. Y dice la palabra que Él no comparte la gloria con nadie, aleluya. ¿Puedes alabar a Dios? Pero ¿sabes qué, amado? Tenemos, aleluya, el caso de Matías, aleluya. Y así como Matías, yo soy de los que creo que Dios te va a llamar sin importar el nombre que tengas, ni quién seas, aleluya. Sin importar si ante la humanidad o a los que te rodean eres nadie, aleluya, ante ellos o eres alguien, bendito sea el Señor. Van a haber momentos en la vida, amado, que tú vas a ser escogido, aleluya, en el lugar de otros, bendito sea el Señor. Hay gente que a veces no entendemos, amado, pero era necesario escoger a un Judas, aleluya, que la misma palabra Jesús orando dice era el hijo de la perdición, aleluya, como le fue llamado, y era necesario que él hiciera esa labor, amado. No era porque Dios quería que se perdiera, amado, pero era necesario que Jesús fuera entregado, aleluya. Pero así a su vez, amado, no fue que él fue escogido para fallar, pero en la omnisciencia de Dios, amado, en toda la sabiduría de Dios, Él sabía que Él fallaría y que entregaría al maestro. Y era necesario, era algo profético y era, aleluya, bendito sea el Señor. Había la verdad de que alguien tenía que traicionar y entregar al maestro. Y de igual manera, amado, que aunque Dios no quería que en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Cuando Israel era dirigido por Dios, pero empieza a decir, mira, otras naciones tienen reyes, ¿por qué nosotros no? Entonces Israel empieza a quejarse ante Dios y Dios le da, aleluya, a Saúl. De la misma manera que el deseo de Dios no era que fuera Saúl su rey, sino era Dios era el rey, aleluya. Dios lo permitió, bendito sea el Señor. Y vemos en la palabra con que, aleluya, Saúl prácticamente fue escogido, aleluya, pero en contra de realmente la voluntad del Señor, amado. Se demostró, aleluya, que siempre la voluntad de Dios es más grande. Y entonces vino un David a ser el verdadero escogido por Dios. Porque Saúl, aleluya, en un momento falla ante la presencia del Señor. No que Dios quería que fallara, no que Dios quería usar a otro. Es que cuando nos valimos y nos salimos nos valimos de nuestra propia, aleluya, creencia y nos salimos de la voluntad del Señor, amado, ciertamente empezamos a fallarle a Dios y Dios tiene que sacarnos del lugar donde a lo mejor un día nos pertenecía estar, bendito sea el Señor. Entonces Dios escoge a David, aleluya, desde el lugar más recóndito, desde el lugar donde era ignorado, desde el lugar donde muchos no lo tenían en estima. Allí dio Dios algo en David y lo escogió, bendito sea el Señor. Amado, en esta vida de iglesia que vivimos, hay gente
que se pone, pero hay gente, aleluya, que también Dios saca allá de lo más íntimo y profundo y los posiciona en lugares, amados, que entonces van a poder dar la luz que Dios ha puesto en ellos para dar. Bendito sea el Señor. Pero hay algo que entender, amado, y es que Dios escoge a las personas. No depende de quiénes son, no depende de sus talentos, no depende de lo que saben, amado. Depende de que Dios quiere escogerlo, de que en su voluntad perfecta, amado, Dios escoge a quien quiera. Bendito sea el Señor. A Dios le gusta tomar obras incompletas para hacer maravillas. A Dios le gusta coger, aleluya, dice la palabra, que de lo vil y de lo despreciable escogió Dios para vergüenza de los sabios, aleluya. A Dios es un Dios que le gusta, aleluya. Mientras hay un libro que a mí siempre me llamó mucho la atención, que lo leí y me encantó, y se titula El absurdo equipo que Dios escogió, aleluya. Porque ciertamente, amado, hay personas que ante tu humanidad tú dices, pero Dios escogió a ese. Si ese no tiene las capacidades, ese no sabe tocar la guitarra, ese no sabe hacer nada, aleluya. Pero ese que no sabe hacer nada, esa obra imperfecta, esa obra incompleta, Dios dice, a ese es que voy a escoger, a ese que es humilde de corazón, a ese que está dispuesto, a ese que dice, ¿sabes qué? Yo no soy hijo de nadie, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. A ese Dios escoge, a ese Dios comisiona y a ese Dios prepara. Puedes alabar al Señor. Mire, mi amado, ahí dentro de las maravillas que se pueden hablar en la palabra y en la iglesia y predicar, usted sabe que a mí me apasiona hablar del llamado de Dios. Y es que cuando Dios llama, amado, a alguien, no lo llama por hacerlo grande entre los hombres, sino todo lo contrario. Dios lo llama para que sea el menor y sea el más pequeño. Aleluya. Mira, amado, todo llamado es llamado a servir. Y a veces no entendemos eso. El llamado que Dios nos hace, así sea porque te dio un ministerio en específico, es un llamado a servir, amado. Pablo dijo que él era esclavo de la cruz. Aleluya. No es solamente a servir, es a entregarte, es a meterte de lleno, amado, al servicio al Señor. Hay gente que se cree que porque hay títulos como pastor, evangelista, conferencista, consejero, etcétera, etcétera, son más grandes ante la gente, aleluya. Mas sin embargo, aleluya, en un momento dado Jesús estaba con sus discípulos y se acercaban y le enviaban a los niños, aleluya. Y los niños, aleluya, yo me imagino que, ¿verdad? Cuando el maestro llamaba, ellos iban ahí como que humildes, cabizbajos, y entre los discípulos peleándose. Mira, dejen al maestro quieto y en paz. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quien no me recibe como me recibe este niño, no es digno de entrar entre la gracia del Señor. ¿Por qué, amado? Porque el que es humilde, porque el que realmente se entrega, porque el que realmente reconoce que no es lo que tiene él, sino lo que le ha dado el Señor, amado, es aquel, aleluya, que puede entender y puede, aleluya, experimentar lo que es la gracia del Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Te adoramos, Jesús. Así que, mi amado, gloria al Señor. Cuando, gloria a Dios, aleluya, David fue llamado, usted sabe la historia mejor que yo. Fueron a hablarle, gloria al Señor, fueron aleluya, a hablarle a su padre y fueron a todos sus hijos, menos a David, aleluya. Gloria al Señor. Fueron y pensaron, bendito sea el Señor, en cada uno de ellos, aleluya. Pero David no estaba en el pensamiento, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, en el pensamiento, aleluya, de su padre. Pero ¿sabes qué, amado? Ahorita hablaban de los padres, aleluya, y hay un padre que es por excelencia, que es especial y es perfecto, y es el Padre Celestial. Tal vez tú y yo que estamos aquí, bendito sea el Señor, en esta mañana, podemos mirar nuestra familia y decir, bueno, yo no soy hijo de pastor, yo no soy hijo de un evangelista, yo no soy hijo de un maestro. Muchos dirán, a lo mejor yo soy el primer cristiano de mi familia, así que mis padres no fueron tan siquiera cristianos, aleluya. Y a veces empezamos, amados, a ponernos en poco porque vemos la procedencia, porque vemos de dónde venimos.
Y no importa a veces que Dios hablándote, diciéndote, ¿sabes qué? Te quiero usar, quiero hacer maravillas contigo, quiero hacer grandezas contigo. Decimos, no, es que yo soy incapaz, yo soy nada, bendito sea el Señor. Y decimos, Señor, mejor escoge aquel que es el hijo del profeta, mejor escoge aquella que es la hija de la cantante, mira aquel evangelista tiene hijos, mejor escógelos a ellos. Pero a veces se nos olvida entender, amado, que esto no es por herencia, aleluya, terrenal, sino es por herencia celestial. Bendito sea el Santo de Israel. Hay personas, amados, que van a tener que ser sacadas de allí, del grupo de ovejitas, aleluya. Van a estar allí pastoreando las ovejitas, allí en el trabajo más común y corriente. Y allí Dios los quiere escoger, aleluya, para avergonzar a los sabios de este tiempo. De allí Dios los quiere escoger, aleluya, para que entiendan que cuando Dios llama, Dios va a preparar el camino perfecto para que hagamos su voluntad, aleluya. Puedes alabar al Señor. Por eso es que en estos tiempos, amados, Dios está llamando a los Matías, aleluya. Cuando vamos a la palabra, amado, Matías no era reconocido, ni aún fue mencionado en la Biblia hasta el justo momento donde los discípulos tenían que llenar la vacante de Judas, aleluya. Cuando usted va a la palabra del Señor, amado, el capítulo 1, vamos a leerlo, aleluya, versículos 15 al 26, mire lo que dice. Dice que durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les digo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Escuche, Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se derramaron los intestinos. Dice, la noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre en arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Y escuche esto, amado, versículo 20 dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros. Escuche, todo el tiempo que mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. O sea que también había experimentado la resurrección de Jesús. Aleluya. Y dice también, así que propusieron dos nombres. Fue el de José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Me causa curiosidad, amado, que a José, claro, tal vez porque era un nombre más común, la palabra habla de quién era, porque dice que era el que llamaban Barsabás, también conocido como Justo. Por lo menos algo dice. Mas sin embargo, cuando va a Matías, dice y a Matías. Es como si ya estuvieran predispuestos de que Matías estaba ahí, pero no era el que ellos querían escoger. Y eso yo pensando acá, amado, la Biblia no lo dice. Es como si fuera, pues, este es el menos indicado de los menos indicados. Bendito sea el Señor. Yo no sé cuántas veces a ti un día te señalaron y la gente pensó, ay, a este lo señalaron porque era el que había. A este señalaron porque no había más nadie. A este lo señalaron porque, pues, ni modo. Le quisieron dar la oportunidad a ver qué pasaba. Bendito sea el Señor. Yo te puedo decir que yo un día fui uno de esos, aleluya. Yo fui uno de los que señalaron, a lo mejor no había más nadie. A lo mejor el que me señaló vio algo que no lo veía yo en ese momento, amado. Pero algo te tengo que decir. Y es que cuando Dios escoge, amado, Dios va a estar ahí presente. Dios te va a señalar. Dios se va a antojar. Dios te va a querer y no te va a soltar, amado. Bendito sea el Señor. Por eso Dios está buscando a Matías hoy, aleluya. Dice la palabra, amado, entonces, que estos hombres decidieron orar al Señor y dijeron, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos
¿a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en el ministerio? Porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Pero dice la palabra que entonces echaron suerte. Como si la cosa no fuera ya difícil. Como si ya, aleluya, la descripción y el resumen de Matías no fuera, aleluya, difícil. Fue por suerte, aleluya. Y usted dice, eso fue como Cartín Marín de dos pingües, aleluya. O sea que cualquier cosa pudo haber pasado, amado. Pero hay algo que yo te quiero relatar en esta hermosa mañana, amado. A ti hay cosas, aleluya, que te van a aparecer por coincidencia. A ti hay cosas que te van a aparecer por equivocación. Porque no había más nada y fui yo el que lo hice. Pero yo te tengo que decir una cosa. Que si Dios tiene que sacar a Judas del medio. Que si Dios tiene que sacar a otro que hacía lo que tú vas a hacer del medio. Dios lo va a hacer porque a ti fue quien te escogió, aleluya. Puedes alabar a Dios. ¿Dónde están los escogidos? ¿Dónde están las escogidas? Aleluya. Mire, mi amado, y echaron suerte. Y salió Matías y fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Bendito sea el Señor. Mire, mi amado, tal vez para los ojos de las personas que estaban en aquel lugar, Matías podría ser el hijo de nadie. Tal vez para las personas que estaban en aquel lugar y probablemente a lo mejor hasta para los mismos discípulos, porque sabes que aquellos que han visto algo de la serie de Chosen, a mí me encanta porque usted puede ver cosas que a lo mejor están ahí escritas pero no las visualiza. Y cuando Dios quería escoger a ciertos, aleluya, había escogido a ciertos de sus discípulos, de sus apóstoles, aleluya. Habían otros discípulos que no estaban de acuerdo, aleluya. Cuando coge, aleluya, a esto, al otro, decían como que a él, aquel que es publicano, aquel que es cobrador de impuestos, aquel que es, aleluya, hasta los mismos, aleluya, tuyos, a veces van a decir, pero bendito sea el Señor. Mira, amado, la palabra dice que aun cuando, aleluya, se habló del Mesías, dijeron, es que de Jerusalén, de Belén, podrá salir algo bueno, aleluya. A veces estamos estigmatizados, amados, por el lugar de donde somos, por el lugar donde vivimos, por la familia que somos, porque a lo mejor somos el hijo de aquel fulano que era tremendito, que era el que le sacaba machetes a todo el mundo, que era el que a lo mejor era el que robaba en las esquinas, el que se metía a las casas, o a lo mejor era el mentiroso del barrio, o a lo mejor era hijo del borrachón del barrio. Bendito sea el Señor. Y te han estigmatizado, te han echado hacia un lado por de quién eres hijo o de dónde vienes, aleluya. Pero ¿sabes qué, amado? Aunque la palabra no me hable mucho de Matías, aunque la palabra no me diga mucho, aleluya, hay algo que está implícito ahí en las letras de cuando, aleluya, Pedro hablaba y decía, tiene que ser de esta manera, bendito sea el Señor. Y es que aunque te puedan menospreciar, mi amado, aunque tú mismo te puedan menospreciar diciendo, no, es que yo no soy hijo de profeta, yo no soy predicador, yo lo que sé es hacer esto y lo hago mal, bendito sea el Señor. Mas sin embargo, amado, en tu servicio secreto a Dios, Dios te anda mirando desde hace mucho tiempo. En tu intimidad con Él, Dios anda poniendo su vista sobre ti, aleluya. Amado, y así fue sobre la vida de Matías, bendito sea el Señor. Tal vez ante los ojos de los demás, Matías no había sido elegido directamente por Jesús. Tal vez, aleluya, ante los demás fue un 50-50 porque eran dos, ¿verdad? Había una probabilidad de 50% que fuera escogido. Mas sin embargo, amado, ante lo que el ser humano cree que fue casualidad y coincidencia, ya en el plan perfecto de Dios estaba que había un Judas que iba a abandonar su labor y había un Matías que se iba a levantar en aquel tiempo, aleluya. ¿Dónde están los Matías que están a lo mejor tomando el lugar de un Judas? Están tomando el lugar de alguien que no deseó lo que tenía, lo que Dios le entregó, que no deseó, aleluya, las maravillas de Dios, que dejó a un lado el llamado y hoy Dios te está llamando a ti para tomar su lugar. Quiere decir, pastor, que yo soy un plato de segunda mesa. No.
Es que eso es lo que el mundo quiere que tú creas, que eres un plato, que eres la opción última. Es que no, amado, tú tienes que entender que es que los planes de Dios son perfectos, que los planes de Dios no son como tus planes. Y aunque a lo mejor tú creas, hoy Dios me levanta porque otro cayó. No, hoy Dios te levanta porque estaba en su voluntad perfecta hacerlo, amado. Y llegó tu tiempo, puedes adorar al Señor. Oh, gloria al que vive para siempre. Pero ¿sabes qué, amado? Que aunque la gente ignoraba, aunque la gente veía con sus ojos unas cosas, ignoraba que había en el corazón, que es lo que realmente había en el corazón de Matías. Dice la palabra, cuando Pedro estaba hablando, decía que aquel hombre que escogieran tenía que haber viajado con Jesús. O sea que Matías era una persona que había visto de cerca al maestro, que sabía el carácter del maestro, que conocía el amor del maestro, aleluya. También dice la palabra que había tenido que estar con Jesús desde el bautismo de Juan. O sea que Matías estaba allí y había visto la paloma descender y había escuchado la voz decir, este es mi hijo amado, en el cual tengo en él contentamiento. O sea que allí había un Matías que tenía una relación íntima con el Señor, amado. Había un Matías que conocía a Dios. Había un Matías que conocía las pisadas del maestro. A lo mejor tú eres ese Matías que nadie te reconoce, que nadie sabe quién tú eres, pero eres el que anda fiel detrás del maestro. Eres el que anda en tu habitación orando por los demás. Eres el que anda, aleluya, allí en la intimidad de tu hogar, clamando por aquellos que tal vez ya tienen una cierta exposición. Orando por aquellos que Dios está usando, pero esperando allí como un Josué a la falda, a mitad del monte, esperando su tiempo, amado. Josué fue escogido desde el principio por Dios y aunque, aleluya, todavía no llegaba su tiempo, llegó el momento que Josué fue lanzado a dirigir un pueblo y a quebrantar, aleluya, el yugo de otras naciones, venciendo a las naciones enemigas de Israel, amado. Llegó el tiempo de que menguara un Moisés para que un Josué se levantara. Así mismo dice la palabra que Juan el Bautista le fueron a hablar de Jesús, amado, y le fueron a decir muchas cosas. Mira, aquellos bautizan, aquellos hacen muchas cosas y tú eras el que bautizaba. Juan dice, ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, es necesario que yo mengue para que él crezca, aleluya. Y en estos son los tiempos de que Dios, aleluya, va a permitir que menguen aquellos que se han posicionado ellos mismos a brillar por su propia luz, a querer ser más grande que otros, porque Dios los va a sacar del medio para Dios levantar entonces a los Matías de este tiempo, a los que en lo oculto allí adoraban al Señor, a los que en lo íntimo seguían la voluntad del Padre Celestial, aquellos que no se creían capaz, aquellos que no se creen, aleluya, aptos, aleluya, pero Dios los ha hecho aptos para adorarle, para bendecirle, para buscarle, para servirle, mi amado. Porque hay muchos con nombre que se han olvidado de servir. Hay muchos con nombre que se han olvidado para quién trabajan, bendito sea Dios. Hay muchos andando, aleluya, en Mustang alquilados, aleluya, bendito sea el Señor. Hay muchos andando por ahí, aleluya, en carros que no le pertenecen, pero Dios los va a sacar del medio y va a levantar los Matías de este tiempo. Va a levantar gente humilde, gente de un corazón bueno, gente que dice, yo no sirvo para mucho, pero en Dios todo lo puedo. Oh, poderoso Dios, santo eres, papá, aleluya, puedes adorarle, puedes adorarle. Oh, gloria al Señor. Mira, amado, lo más probable es que Matías había sido testigo de muchos de los milagros de Jesús. Mientras allá había un Pedro que rompía orejas. Aleluya, mientras allá había otros que le decían, este es el menorcito. Mientras allá el otro que era el muy mayorcito. Allá había un Matías, aleluya, en los escondiditos por allí. Allá había un Matías, aleluya, que decía, oye Señor, yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo no sé por qué estoy cerca de ti, pero yo siento algo dentro de mí. Yo siento algo, yo quiero servirte, yo quiero buscarte, yo quiero adorarte. Y el Espíritu diciéndole, Matías, tu tiempo va a llegar, tu tiempo va a llegar, tu tiempo va a llegar, aleluya. Y lo que parecía suerte para el mundo era propósito de Dios en la vida de Matías, aleluya. Bien, amado, hoy nos podrán poner en poco, nos podrán ignorar y nos podrán, aleluya, no conocernos. Pero allá arriba hay uno que te conoce. Allá arriba hay uno que ha visto tu corazón.
Allá arriba hay uno que sabe que no anda buscando posicionarte ante nadie, que no quiere ser, aleluya, más grande que nadie, sino solamente posicionarte bajo las alas del Señor. Yo sé que hay gente a veces que Dios les habla y dicen, Señor, pero es que yo no soy capaz. Yo no puedo, yo soy pequeño, manda a otro, aleluya. Bendito sea el Señor, pero ¿sabes qué? Aleluya, está bien que seas humilde, pero también tienes que reconocer que si Dios te llama, Dios va a ir contigo. Dios va a ir adelante, aleluya, como un poderoso gigante. David era el menor de sus hermanos, mas sin embargo el celo vivo que había en su corazón cuando llegó allí al campo de batalla, dijo, pero ¿quién se cree este gigante, este incircunciso, retando al pueblo de Dios? Esos son los que Dios está buscando. Esos pequeñitos que se creen y se ven pequeñitos ante la presencia del Señor, pero que Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner en estima, te voy a poner, aleluya, para que te vean, porque ante que te vean a ti, me van a ver a mí, aleluya. Pero amado, Dios no se asombre si en estos tiempos Dios va a seguir, mire, tumbando cabezas por ahí. Y sacando a aquellos que usted admiraba y le aplaudía, y como borregos a veces nos vamos detrás de ellos porque tienen un nombre, porque tienen un ministerio, aleluya. Porque el problema es que hasta nosotros mismos hemos dejado de adorar al Dios que ellos sirven para adorarlos a ellos, en otras palabras, amados. No, vamos a ir para allá porque quien va a predicar es fulano de tal, aleluya. No voy para allá porque es el evangelista internacional fulano de tal. Mira, amado, yo no tengo nada en contra de ellos. No estoy hablando de siervos de Dios en específico. Lo que estoy hablando es que aún nosotros somos a veces los malos. Somos los que seguimos al hombre, aleluya, cuando no seguimos al Dios del hombre, aleluya. Pero a veces hay algunos, amados, que se han llenado de la gloria humana, aleluya, y se han olvidado del Dios que les sirven, aleluya. Y Dios los va a seguir usando. Y van a seguir llegando a las vidas, amado, porque la misericordia de Dios es grande. Pero va a llegar un día que el Señor va a tocar a las puertas y ellos van a decir, ¡hey! Y el Señor va a decir, yo no sé quién tú eres. En un momento, aleluya, se encontraron con Jesús y dijeron, no, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios y hemos hecho esto y los otros. Y Jesús dijo, yo no los conozco, aleluya. Porque no es lo que hagamos, es a quien le damos la gloria, mi amado. Yo no me puedo bajar de este altar diciendo, wow, ese culto estuvo poderoso porque yo prediqué. Ese culto estuvo poderoso porque yo hablé una palabra. No, amado. Yo tengo que bajarme por ahí con la humildad más grande del mundo, sabiendo que a pesar de mí, Dios hizo lo que hizo. Aleluya. ¿Puedes alabar a Dios? Y yo te digo una cosa, a pesar de ti, Dios lo va a hacer. A pesar de ti, vas a predicar. A pesar de ti, vas a tocar los instrumentos. A pesar de ti, vas a llegar a las almas. A pesar de ti, vas a llegar y a sanar a los enfermos. Vas a libertar a los cautivos. A pesar de ti, aleluya. Puedes alabar al Señor. Mire, mi amado. Dios está buscando gente que entiende que Dios no posiciona a nadie por mérito, sino por gracia. Que es un don inmerecido. Alguien que sea testigo de lo que dice 1 Corintios 12:4 en adelante. Dice que hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, escuche, de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios, quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros nos da el don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, y por ahí sigue hablando, ¿verdad?, de todos los dones. O sea que Dios está buscando a quien se dirige por el Espíritu Santo y hace en obediencia a lo que éste dice, amado. A lo mejor, ¿verdad?, para el mundo no seas nadie. A lo mejor para el mundo no deberías estar, no deberías ser tú. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Que aunque para el mundo seas el que no tiene nombre, para Dios sí lo tienes, aleluya. Dios decidió escogerte, exponerte, hacerte brillar, amado, y hacerte entender que representas al Rey, aleluya. Y que cada vez que alguien, aleluya, quiera aplaudirte, tú te encargarás de darle la gloria al Señor y decir, no soy yo, sino es Él, aleluya. Puedes adorar al Señor. Y yo quiero ir terminando, amado. Yo he experimentado muchas veces en mi vida como Dios, aleluya, obra en mí como un Matías, aleluya. Cuando Dios, bendito sea el Señor, me llamó,
15, 16 años a predicar la palabra, Dios empezó a tratar conmigo y Dios empezó a hablarme y Dios empezó a usar personas, amados, y de todos lados venía una palabra de parte del Señor, de gente que yo no conocía, gente que en mi vida había visto. Dios las usaba, amado. Me acuerdo una vez que estaba, aleluya, allá en la iglesia de Lares Pueblo, que es una iglesia grande, y yo estaba como a mitad de iglesia del templo allí, y el predicador que aquellos que conocen era Antonio Marshall, y me acuerdo que cuando terminó de predicar empieza a ministrar. Él empieza a caminar y yo decía en mi corazón, ¿para dónde este viene? Porque yo sentía ya algo en mi corazón. Y yo, pero ¿para dónde este viene? Yo estoy aquí a mitad de iglesia, a mitad de templo, ¿para dónde este viene? Amado, y él siguió checándose, ministrando hasta que llegó a donde mí y me empezó a dar una palabra de parte del Señor. Una palabra, amado, de cosas que solamente yo y Dios sabíamos, que solamente yo y Dios habíamos consultado, amado. Y allí Dios, aleluya, hablaba conmigo. Y como esas muchas experiencias, amado. Y me acuerdo, aleluya, que luego de Dios hablarme del pastorado en una de esas preguntas impertinentes que le hacemos a Dios de qué queremos hacer, qué Señor, qué hago para ti, de esas preguntas que Él sí iba a contestar. Me acuerdo que Dios había empezado a hablarme del pastorado, amado, que Dios había empezado a hablar de ministerio. Y yo aceptaba de parte del Señor, bueno, Señor, en tu tiempo yo sé que será, y pues amén y aleluya. Pero hubo una peculiaridad de una noche, aleluya, en mi iglesia de Juntas Pueblo, bendito sea el Señor. Y es que Dios utilizó, yo no me acuerdo ahora mismo ni la persona que fue, pero la iglesia estaba llena ese día, era un domingo por la noche. Y me acuerdo que muchas veces Dios me había hablado directamente a mí, a mis oídos y ya. Pero ese día a Dios le plació, aleluya, usar a la persona y habló con micrófono abierto y me habló del ministerio del pastorado. Pero había algo que yo no entendía, amado, que decía, pero Señor, tú me vuelves a hablar de esto. Y por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? Porque después hubo momentos que yo no quería para nada el pastorado. Pero por lo menos hasta ese momento yo decía, Señor, yo he aceptado tu llamado. ¿Por qué nuevamente me lo estás repitiendo? ¿Por qué nuevamente me lo estás hablando? Y me lo estás hablando vociferado a los cuatro vientos, aleluya. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Y en el momento que me ministraban, yo aceptaba la palabra, pero no entendía el por qué, porque en mi corazón yo analizaba y decía, Señor, yo no estoy negándome a tu llamado. Pero ¿sabes qué pasó, amado, cuando se acabó ese culto? Aleluya. Mucha gente se acercó a mí a decirme, wow, qué lindo, qué bueno que Dios te ha llamado, qué bueno que Dios te ha llamado el pastorado. Yo sabía que Dios te tenía algo, yo sabía esto, o qué bueno. Y gente, amado, que yo sabía que en su corazón a lo mejor no veían en mí, aleluya, un llamado. Dios le había hablado y habían tenido que llegar a donde mí a decirme y aplaudir lo que Dios había hablado. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? No que yo soy más lindo ante los demás, no. Es que si Dios tiene que hacer algo así, lo va a hacer, aleluya. Porque Dios se va a encargar de que los que te rodean entiendan que tú eres llamado por Dios. Que aunque te quieran juzgar por tu pasado, con que te quieran juzgar por tus equivocaciones, con que te quieran juzgar por tu carácter, por cómo eres, por quién eres hijo, aleluya. Dios va a traer, aleluya, luz ante las personas para hacerles ver que tú eres un hijo llamado por Dios. Que tú no eres cualquier cosa, que aunque eres un Matías aparentemente escogido porque no había más nadie. No. Dios te va a hacer a ti entender y a la gente entenderle que Dios te escogió porque estaba en sus planes. Puedes adorar al Señor. Y termino con otro testimonio. A principio de que llegué al distrito de Cagua, que me congregaba en la iglesia de Río Cañas, fuimos invitados para un culto de jóvenes, aleluya. Y ya yo cuando llegué a Cagua, ya yo estaba en el proceso de ingreso al ministerio y prácticamente casi rápido me llegó la credencial como evangelista, que era como había entrado, y ya incluso me llegó con nombre de la iglesia de Río Cañas, no con Juntas Pueblo, porque ya yo estaba como miembro en Río Cañas. Y me acuerdo, aleluya, que llego a una iglesia que nos invitan. Yo no iba a tomar así parte, yo solamente, ¿verdad? Eran los jóvenes los que iban a participar, yo era parte de los consejeros de jóvenes. Y me acuerdo que el pastor, aleluya, que es compañero nuestro, ¿verdad? En ese momento
Cuando me presentaron como evangelista, pues claro, un jovencito, sus 20 y tantos, y tenía como, no me casé como a los 26, pero yo creo como 25 por ahí. Y como que se vio en la cara del pastor como que, ¿verdad? Como que, ajá, el evangelista. La cosa es, amado, que en un momento dado del culto, y te digo esto porque si Dios lo tiene que hacer contigo, Dios lo va a hacer. Y que no te pongas en poco porque mucha gente va a ponerte en poco, así que no es necesario que tú te pongas en poco también. Y me acuerdo, amado, que allí en un revolú de eso del Espíritu, el pastor toma una parte y dice, ¿saben qué? El Espíritu Santo me da testimonio del siervo que es fulano de tal. Y quiso decir con sus palabras que él mismo me había menospreciado, pero el Espíritu Santo lo redarguyó, aleluya. En humildad yo dije, Señor, wow, tú eres a verdad que una cosa de otro mundo, bendito sea el Señor. Porque Dios hace lo que tenga que hacer, aunque te pongan en poco, aunque te señalen, aunque digan quién es este, aleluya. Pero ¿sabes qué? No es para que nos vanagloriemos tampoco ni digamos, ay, viste, mira, Dios me defiende. No, no, no. En humildad le damos gracias al Señor y seguimos hacia adelante, amado. A través de mi vida, amado, he visto muchas personas que me han puesto en poco, aún siendo pastor de algunos años. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás seguro de quién te llamó y del Dios que va contigo, a ti no te interesa lo que digan los demás. A ti lo que te interesa es lo que piensa el Padre Celestial de ti. Aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Hoy, aleluya, tal vez eres llamado a llenar el lugar de aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer, de aquellos que rechazaron la voluntad de Dios, de aquellos que traicionaron lo que un día Dios les puso en las manos. Tal vez hoy dirá, ay, pero Matías ser el que suplantó, aleluya, a Judas. Siempre será el que suplantó a Judas. No, 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 amado. Y aunque la palabra del Señor, amado, no nos relata lo que pasaron muchos de estos, aleluya, apóstoles, se cree que Matías, porque cada uno de ellos, la mayoría murió por la causa de Cristo, aleluya, de una manera como mártir. Se cree que Matías, aleluya, fue apedreado, aleluya, y luego le cortaron la cabeza por la causa del evangelio, aleluya. Yo no sé tú, aleluya, pero si hay una manera que podamos decir, aunque sea drástica, que sea bonita, es por la causa de Cristo, amado, es por la causa del Señor, aquel que fue escogido entre otros, aquel que fue escogido y para muchos fue, aleluya, lo que sobró, Dios lo escogió para que hoy pudiéramos hablar que quien Dios escoge, Dios señala, Dios hace lo que le da la gana, amado, y Dios obra conforme a su voluntad, aleluya. Así que hoy levántate, pregona el Dios que te llamó, y no importa que Dios te ha llamado y estés debajo de la higuera, pero allí Dios, como a Nicodemo, allí Dios te vio y allí Dios te va a levantar. Inclina tu rostro conmigo y darle gloria al Señor, aleluya. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y tú conoces nuestro corazón.